A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos tiempos, al producirse en Iconio conatos de parte de los gentiles y de los judíos, a sabienda de las autoridades, empezaron a moverse con intención de maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y alrededores, donde predicaron el Evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento que nunca había podido andar y estaba siempre sentado. Escuchaba las palabras de Pablo, y Pablo, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le gritó mirándolo: «Levántate, ponte derecho». El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros adornados con guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando: «Hombres, ¿qué hacen? Nosotros somos mortales, igual que ustedes. Les predicamos la buena noticia para que dejen los dioses falsos y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En el pasado dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y las cosechas a su tiempo, dándoles comida y alegría en abundancia». Con estas palabras disuadieron al gentío, aunque a duras penas, de que les ofrecieran sacrificio. Verbum Domini. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones: ¿dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Benditos sean del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se le ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. El Espíritu Santo será quien lo enseñe todo y les vaya recordando lo que se le ha dicho. Dominus vobiscum. Et cum
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que sabe mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y al que me ama lo amará mi Padre, y lo amaré yo, y me mostraré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino el del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que le he dicho. The ancient Roman poet Ovid, el antiguo poeta romano Ovidio menciona en una leyenda el hecho de que fueron a un área Pablo y el otro apóstol dijeron que había habido una leyenda en que un dios griego había ido allí y la gente no le ofreció hospitalidad alguna excepto a una pareja que los invitó a su hogar. Como recompensa, ese hogar fue convertido en un hermoso templo, mientras que las demás casas fueron destruidas. Por lo tanto, esta gente no quería que sucediera esto una segunda vez. Y cuando Pablo y Bernabé, en nombre de Jesús, de que este hombre viciado había sido restaurado la salud, dijeron que Dios les había visitado. Así que el sacerdote griego de Zeus fue a ofrecer sacrificios por ellos. ¿Y qué les dijo Pablo entonces? Pues dijo: ¿por qué están haciendo esto? Nosotros somos de la misma naturaleza que ustedes, seres humanos. Proclamamos a ustedes las buenas nuevas para que se aparten de estos ídolos al Dios vivo. En antiguas generaciones permitió que todos los gentiles fueran por su propio camino, pero no dejó testimonio de sí para que disfrutaran los frutos de la tierra. Había muchas cosas que revelaban la realidad de Dios y sus vidas, a pesar de haber ido por otro camino. Este mes, el Papa Benedicto XVI ha comenzado una catequesis sobre la oración. En esta catequesis sobre la oración habla acerca del hombre que es religioso por naturaleza. Si se fijan en las culturas antiguas, siempre hubo una religión. No entendían, pero adoraban según entendían. En el caso de la primera lectura del día de hoy, llamaban a Pablo y Zeus y Pablo Hermes. Los romanos tenían sus propios dioses. Pablo hablaba acerca del antiguo Egipto y de sus dioses y religiones, de las antiguas religiones de Mesopotamia, y relata una cantidad de oraciones, inclusive la del perdón y por la misericordia de Dios, pidiendo su ayuda. Las grandes tragedias griegas también, por ejemplo, Marcos Aurelius en sus memorias habla en una oración acerca de Dios y dijo: el hombre en todo momento ha alabado porque no puede evitar preguntarse qué significa su existencia. La vida humana es un entretejido del bien y del mal, de sufrimientos no merecidos
Inclusive los inocentes sufren, pero también de júbilo y de alegría, porque sabemos que esto tiene su fuente en algo mayor que sí misma. Y en esto, el hombre espontáneamente e irresistiblemente le conduce a orar a Dios por la vida y la fuerza que revelan el hecho de que las invocaciones de las religiones antiguas que esperan una palabra de Dios. Así que si piensan en estas religiones antiguas, es como si estuvieran buscando a Dios, ofreciendo una alabanza a Dios, una oración, una de Procles de Constantinopla, uno de los grandes filósofos antiguos, el no conocido, nadie te contiene, todo lo que pensamos te pertenece a ti. Nuestros males y bienes, todos vienen de ti, todo hálito inefable proviene de ti, y por eso alzamos una alabanza a ti. Esta oración de las religiones paganas, toda cultura antigua tenía su propia práctica en la religión, y con frecuencia es una espera del cielo, una respuesta del cielo. Esto proviene en la revelación de Dios del Antiguo Testamento y más profundamente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por una parte se tiene la sed del hombre por Dios y fue creado por Él y ha sido creado a su semejanza, y tenemos esta sed de Dios. Nuevamente el Santo Padre dice que el hombre lleva en sí una sed por lo infinito, una nostalgia por la eternidad, un deseo por el amor, una necesidad por la luz que lo inspira a llegar a lo absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios y se conoce a sí mismo que él puede dirigirse a Dios, que él puede orarle. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la historia, define la oración como la expresión del deseo del hombre por Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos sed por Dios. Tenemos sed por lo absoluto. No lo encontramos en nosotros mismos. Nos dice el Santo Padre el significado de nuestra existencia. No lo encontramos ahí. Nuestro cumplimiento no está en nosotros mismos, ni la realización de nuestras esperanzas más profundas. Y dice que incluso si se puede engañar el hombre pensando que puede encontrar lo que necesita en sí, su experiencia le dice lo contrario. Por lo tanto, pueden pensar, por ejemplo, con cuánta frecuencia las estrellas de Hollywood que están en rehabilitación de drogas, que pueden pensar que en un momento soy famoso, puedo tener dinero, todos los placeres que ansío, y entonces todo va a darse cuenta de que tendrá este potencial para dentro de sí mismo, y si el hombre se hace pensar que ese es el caso, su experiencia le va a decir lo contrario. No va a estar satisfecho. El cumplimiento de sus ansias más profundas está más allá, y por eso alza su vista para aquel que es mayor que él. Incluso los paganos lo entendieron. San Pablo les dice, en antiguas generaciones, él permitió que los gentiles fueran por su propio camino, y que al dar su bondad no se dejó sin testigo a sí mismo, porque les dio riendas y puso alegría para su corazón en él. Por lo tanto, esta es la experiencia del hombre. El hombre es religioso por naturaleza, porque él viene de Dios y ha sido hecho para Dios. La Madre Angélica, en su respuesta a las promesas, habla acerca de cuando ella era una muchacha. En su propia vida, ella había sufrido uno de los sufrimientos más profundos, que era el divorcio de sus padres. Y como la hizo preguntarse acerca de Dios. Y dijo, a veces yo pensaba que habría un Dios, y si había un Dios tal,
dejarme a mí tener una familia como los demás. Yo los miraba ir por la noche a su casa a conversar con sus familias y me preguntaba por qué mi madre y yo estábamos preocupadas por el lugar de donde vendría la próxima comida. Y yo era demasiado joven, sin embargo, para entender, y por lo tanto era imposible para mí entender cómo esto pudiera formar parte de un plan mayor, e incluso parte del amor de Dios por mí. Tomó un rato, pero llegué a comprender que Dios me había estado insistiendo, hablando de Francis Thompson, su poema, El sabueso del cielo. Era un poeta inglés. Él fue un fracaso en todo lo que él hizo. Este poeta trató de ser un vendedor, etcétera, fracasó, un número de cosas en que él fracasó, pero se sintió tan descorazonado que se sintió adicto, se volvió adicto al opio y acabó en las calles con desesperación, pero había sometido algunos de sus poemas a un hombre que reconoció su talento y por lo tanto fue en busca de él, lo encontró en la cuneta, en la calle, tomó a él a un hospital donde se recuperó de su adicción y el próximo año lo pasó en un monasterio y fue durante esa época que le escribió uno de sus obras mayor, que es El sabueso del cielo. En este poema, él habla acerca de cómo él había huido de Dios, había tratado de encontrar cumplimiento en las cosas de este mundo. Y dijo, huí por las noches y por los días. Lo huí por los arcos de los años. Le huí por los laberintos de mi propia mente. Y en medio de las lágrimas me escondí de él, bajo una risa que se burlaba y de esperanzas disipadas. De los pies fuertes que me seguían, que me perseguían, él podía ver que estaba viendo unos pies que lo perseguían, que era el sabueso de los cielos, Dios. Y siguieron después conmigo, pero en una casa que no aceleraba y sin perturbar, con gran majestuosidad, corrían y corrían y corrían, más al instante que los pies, todas las cosas te traicionaban a los que me traicionaban a mí. Por lo tanto, lo que está diciéndole Dios a él es que las criaturas van a ser algo odioso para ti porque no les encuentras en mí. Estás buscándole dentro de sí mismo como si esto fuera lo que te fuera a traer a la satisfacción y tu felicidad. Todas esas cosas te traicionaban, los que me traicionaban a mí. Y Dios continúa en esta voz: todo lo que tomé de ti, lo hice no para dañarte o molestarte, sino para que tú pudieras buscarlo entre mis brazos. Todo lo que como error temes que es algo perdido como niño, yo he tenido guardado para ti en casa. Álzate, dame la mano y ven. Por lo tanto, cuando le entregó estas cosas a Dios, él las encontró de nuevo en Dios e incluso más. Así que las religiones paganas habían ofrecido esta oración de buscar a Dios y estar buscando en una esperanza que proviene con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que ofrece Dios como comunión y es más cumplida completamente en Jesucristo. Que escuchamos el Evangelio del día de hoy, pues que Jesús dijo que aquel me ama a mí, guardará mi palabra, y mi Padre le amará a él, y acudiremos a donde él y haremos nuestra morada en él. Por lo tanto, esa ansia de las eras ahora se está realizando en esta posibilidad de comunión con Dios. Aquel que nos ha creado para sí mismo, y nuestro corazón está inquieto hasta tanto no pueda estar con él, y ahora esta posibilidad ha sido realizada en Jesucristo, y que si me amas,
mi Padre te amará y haremos nuestra morada en ti. Por lo tanto, tendremos este comienzo de la vida eterna, ya, el comienzo de esta vida nueva, de la resurrección durante esta época de la Pascua Florida, que ha sido posible por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos entonces en agradecimiento por nuestra fe. San Alfonso Liguori dijo que aquel que ora será salvado, pero el que no, decididamente será perdido. Por lo tanto, somos un pueblo que buscamos a Dios, que oramos, sabiendo que nos busca a nosotros, porque Él es el sabueso del cielo. Él tiene sed por nosotros también, y la oración es el encuentro de las dos sedes. Y la Eucaristía es aquella mayor realización del encuentro de los dos tipos de sed. Él nos recibe a nosotros y nosotros a Él, y tenemos esta hermosa comunión con Dios que nos ha hecho por sí mismo, para tener un pequeño sorbo de esa vida en esta nueva eternidad.